Tefeteros, bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Soy Seki y en este te voy a enseñar las mejores composiciones para este parche 14.8 de TFT Set 11 Fábulas en tinta. Te recomiendo que veas el video completo, ya que explicaré muchas cosas importantes para que estas composiciones funcionen, y si no lo escuchas o no lo lees, pues muy probablemente no funcionen y me vas a terminar pues odiando, ¿no? Por perder puntos. Así es que disclaimer: si no ves el video completo te perderás de muchas cosas importantes para que subas muchos puntos en tus clasificatorias de TFT. Este parche 14.8 nos trajo bastantes cambios y el meta dio un giro de 360 grados, ya que pasamos de un meta de composiciones de reroll a un meta de composiciones de costes 4 y legendarias, mayormente costes 4, ya que recibieron muchísimos buffos. Así es que comencemos en orden. Ya saben que iniciamos con la peor a la mejor composición, dejando lo mejor para el final. Recuerda que esto no quiere decir que una composición sea mejor que otra, simplemente en mi perspectiva es que una composición suele ser más consistente, por ende para mí termina siendo mejor, ya que te va a dar mejores resultados conforme más la juegues y más la masterices, y incluso, bueno, algunas composiciones valiendo menos en costo total por fichas, pues son mejores para mí que algunas que cuestan todavía más oro. Así es que empecemos con la primera composición de este parche: legendarias Irelia Carry. Irelia en este parche recibe un nerfeo indirecto, ya que ya no va a atacar primero a las fichas de la línea trasera rival, o sea, a los carries. Así es que eso la deja un poco mal parada. Irelia sigue siendo una ficha bastante buena y viable, pero entra en muy pocas composiciones, ya que, como les digo, no encuentra un buen lugar en este parche. Por eso es la primera composición que les voy a enseñar, la de legendarias con Irelia Carry. En esta composición yo la jugaría únicamente si tengo una salida muy buena de fortunas con el aumento de titanes diminutos, para llegar a nivel 9 con mucha vida y mucha economía, o sea, lo más decente posible. Obviamente mucha vida, a lo mejor y digan, no, pues necesito llegar con 100 de vida. No, para mí mucha vida sería llegar a nivel 9 con 50, 40 de vida y muchísimo oro para conseguir todas las legendarias al 2. Es una composición carísima, entonces si la llegas a conseguir, pues obviamente vas a ganar puntos, pero no te la recomendaría jugar en todas las situaciones, solamente en algunos casos muy específicos, como en salidas de portal de cangrejos, con salidas, aumentos de oro que te den economía o fortunas, como ya lo dije. Así es que úsala, sigue siendo bastante buena, y esta la puse porque pues hay gente que es muy fan de Irelia en este set y no la podía dejar fuera. Segunda composición: legendarias con Domadragones, Azir y Huawei como carries principales. Así es, esta dupla sigue haciendo cositas siempre y cuando pues estén juntos y los consigas bastante rápido a 2 estrellas. Y bueno, esto va a hacer que la partida pues la termines dominando y ganando muy probablemente, pero no quiere decir que sea la mejor composición de este parche. Sigue siendo muy viable, pero para mí está en este segundo puesto precisamente porque sigue siendo una composición en la que dependes de muchísimas legendarias. Es una composición cara en la que necesitas manejar muy bien tu economía y llegar a nivel 9 sí o sí, no es opcional. Así es que la jugaría igual en las posiciones, como les dije, con la composición anterior, pero esta pues se me hace un poquito mejor, ya que Huawei y Azir pues son buenísimos. Ya sabes, en esta composición pues tu tanque principal es Ornn. En Huawei y Azir pues buscas sí o sí algún generador de mana, los mejores siendo pues Sojin, y en Huawei siempre el Morelonomicon, y en Azir pues esa daga de Static para reducir resistencias mágicas. Son muy importantes esos objetos. Tercera composición: el terror de muchos en los primeros parches de este set: míticos con invocadores, conjuradores, como tú los llames. Así es que, señoras y señores, ha vuelto esta composición, pero no está tan rota como lo estaba antes, o simplemente nacieron nuevas composiciones que están aún más fuertes. Por eso está en esta tercera posición. Para mí lo más importante en esta composición, como en algunas que les voy a enseñar más adelante, para mí es conseguir la espátula o emblema
de mítico, ya que hacer animítico es muchísima vida la que le va a dar, poder de habilidad, y eso va a hacer que tengamos una línea frontal muy sólida. Igual se puede jugar esta composición con 6 invocadores, 3 míticos, y hay un montón de variantes, pero siempre les traigo las que para mí son más consistentes, o sea que entre más las juegues, más las masterices, mejores resultados te van a dar a la larga. Sí o sí la jugaría nada más en ese caso que tenga espátula, emblema mítico, y la versión de 6 invocadores en el caso que tenga emblema de invocador. De otra manera, la verdad es que no la jugaría o no buscaría forzarla, al menos que me estén regalando. También puedes jugar con 5 míticos, pero realmente llegando a los 7 míticos sí se siente el poder, absolutamente se siente la diferencia. Para mí los mejores objetos para Lilia son el bufo azul, el guante crítico y el Rabadón. Lilia sí es un carry que sí depende mucho de tener objetos perfectos. Si no, la verdad es que se siente bastante pocha. Y pues con 4 invocadores, el blue para mí sí es algo necesario. O sea, a lo mejor y sientan que pueda estar sobrando, pero créanme que el bufo azul en Lilia le viene muy bien, especialmente cuando solamente tenemos 4 invocadores. Si tenemos 6 invocadores, ya el generador de mana es situacional y muy opcional, y la verdad yo la veo como un desperdicio. Yo le metería un tercer objeto que le sirva, una sable pistola hashtag o algo por el estilo, pero bueno, en general la composición de míticos con invocadores para mí sigue siendo la opción más sólida, la opción que mejores resultados te van a dar a la larga. Juégala, es bastante divertida, si te la regalan, en especial como ya les dije, con una salida de míticos que te den una espátula o un emblema en aumento de mítico. Juégala porque te vas a divertir y aparte te va a dar muy buenos resultados. Cuarta composición, Doma Dragones Kaisa. Esta composición está bastante bien. Nació en el parche pasado, fue una composición que no se esperaba, pero que terminó siendo de lo más fuerte que tuvimos todo el parche anterior, en especial al final del parche. Este parche sigue estando bastante bien, a pesar de que han nerfeado a los Doma Dragones, sigue siendo una opción bastante fuerte y viable. Yo creo que es muy buena, en especial porque pues Lee Sin recibe bastantes buffos. Y bueno, en general las fichas de coste 4 están bastante bien en este meta. Kai'Sa sigue siendo la mejor ficha de coste 4 en el juego, y me atrevo a decir que la mejor carry de todo el juego, exceptuando pues algunas excepciones de 3 estrellas, pero bueno, al final Kai'Sa sigue dominando el meta. Quién sabe si vayan a meter un parche B y la terminan de matar como le gusta a Riot Games, así es que bueno, toca esperar a ver qué es lo que sucede en estos días. Te invito a que me sigas, te suscribas, porque voy a estar subiendo las mejores composiciones. Si sale otro parche, apenas salga las voy a actualizar. Así es que siempre pendientes. Vamos a pasar con la siguiente. Quinta composición, Dríades con Kindred como carry principal. Así es, a pesar de que tengo aquí al Narcito con 3 objetos y 3 estrellas, pues en esta composición mayormente buscamos a Kindred a 3 estrellas como nuestro carry principal. Así es, Kindred se viene pues hablando de ella y no termina de encajar al 100% en el meta, pero con los nerfeos de Yone y demás cosas que estaban demasiado fuertes, Kindred yo creo que es una opción bastante viable. Al igual que la composición de míticos, la jugaría únicamente cuando tenga espátula emblema de Dríade, ya que esto le va a dar un poder absoluto consiguiendo los 6 Dríades. No tienen una idea del poder que le da. Igual los aumentos de Dríades en general es un buen lugar para jugar esta composición. En esta composición pues buscas sí o sí Kindred 3 estrellas a nivel 6. Una vez que ya tienes Kindred, si te regalan NAR, perfecto y bienvenido sea. Si es que no te llegan a dar a NAR a 3 estrellas o la ves muy difícil pero ya tienes Kindred 3 estrellas, te enfocas en subir de niveles, que es muchísimo mejor que quedarte estancado buscando una ficha que no es el carry principal. Y los objetos, una vez que tengas Caína al 2, se los das en lugar del NAR, obviamente siempre teniendo un NAR en la banca para pues solventar los 6 Dríades una vez que los consigas. No vaya a ser que te llegues a nivel 9, ya puedas meter los 6 Dríades porque tienes la espátula, pero pues vendiste tu NAR y te quedaste sin el NAR para poder entrar porque le diste los objetos a Caín. Entonces ten en cuenta eso, siempre un NAR en la banca para poder darle los objetos al Caín y que sea tu carry secundario. En esta composición, al tener muchísima vida y demás, lo que buscas es simplemente posicionar correctamente a Kindred.
Kindred es una ficha que pues la puedes posicionar en la segunda línea para que empiece a quitear hacia su línea trasera y esté en un lugar más seguro. La pongo en este lugar porque hay mucha gente que ve mis composiciones, solamente las copia y se pone a jugarlas. Y seguramente si yo les digo que la pongan en segunda línea, lo que van a hacer es ponerla ahí, que algo que haga daño en área la termine matando rápido y terminen odiándome. Así es que la pongo ahí, pero pues ustedes que ven mis videos completos, es muy importante que veas si puedes considerar posicionar a Kindred en la segunda fila para que termine yéndose hacia atrás y poniéndose en un lugar más seguro. Los objetos para esta Kindred Carry, para mí los mejores son el bufo azul, el guantelete crítico y el Serafín. Mucha gente no tiene en cuenta que esta composición alarga muchísimo las batallas por la vida que tiene toda su línea frontal y muy normalmente queda viva únicamente Kindred. Entonces, como las batallas son demasiado largas, logra conseguir muchísimos stacks del Serafín y eso hace que pues tenga un daño descomunal y pues ella termine carreando sola 1 contra 9 básicamente. Entonces, muy importante considerar esta itemización en Kindred. En dado caso que no tengas un Serafín, puedes hacerle un Rabadon o algún objeto de AP que le pueda ayudar a Kindred. Sexta composición, Dríades con Nar. A pesar de que parece ser la misma composición que la anterior, es bastante diferente ya que esta la acompañamos con Fantasmales. Esta composición sin duda alguna es muy importante que consigas a Nar al 3 y a Kindred al 3. ¿Por qué es muy diferente a la composición anterior? Pues simplemente porque tú aquí sí o sí buscas a estas dos fichas a 3 estrellas. No buscas jugar tanto al tempo, sino buscar sí o sí hitear esos dos al 3. Y bueno, si te regalan un Shen al 3, un Atrox al 3, bienvenidos sean. Pero al mismo tiempo les comento que el emblema espátula de Dríades sigue siendo sí o sí muy necesario porque sin los 6 Dríades es muy pocha la composición. A lo mejor logres rascar un top 4 o incluso un top 3, pero yo les recomiendo sí o sí la espátula-emblema de Dríades. En esta composición, tu tanque principal, si es que consigues Shen al 3, a él le pondrías el emblema de Dríades y le pones dos objetos de tanque, los que te vayan sobrando. Y en dado caso de que no vayas ni siquiera por Atrox ni Shen al 3, que pues a veces no es lo más recomendable, si ya tienes un Nar al 3 y una Kindred al 3, lo mejor es seguir subiendo de niveles para meter las fichas que te hacen falta. En esa situación, el emblema Dríades se lo pondría a Caín y buscaría darle objetos a Caín, aunque no tenga un tanque principal como tal. Tampoco es como que haya tanto drama por eso, ya que el Nar, aparte de tanquear, hace muchísimo daño. Junto con Kindred van a terminar carreando todas las peleas. Esta composición para mí es mejor que la anterior, ya que la anterior pues te acompañas de predestinados y predestinados han recibido pues algunos nerfeos a lo largo de los parches, no se terminan de sentir al 100% correctos, pero sigue siendo una buena opción, pero esta sin duda es la mejor opción de Dríades, así es que a jugarla porque está rotísima. Y como siempre, Seki dejando lo mejor para el final, Matones Kai'Sa. Esta composición es la que va a dominar todo este parche, a no ser que metan un parche B. Yo les digo que estén atentos a mis redes sociales, en especial aquí a mi canal de YouTube, activen las notificaciones para que no se pierdan nada de mis nuevas composiciones que estaré actualizando apenas entren los parches siguientes. Así es que bueno, Matones Kai'Sa porque para mí es la mejor composición. Matones en general está bien. Las costes 4 recibieron un bufo, Sylas recibe un bufo de vida, Galio recibe un bufo de vida, incluso la mismísima Kai'Sa recibe un bufo de vida. O sea, le quitan 0.5 de velocidad de ataque a Kai'Sa, que realmente Kai'Sa no es como que se caracterice por autoatacar. Simplemente castea su habilidad y destroza todo el equipo rival. Así es que bueno, le dieron más vida. Al final del día termina aguantando más. Estos dos nunca mueren. Y bueno, es la mejor composición en resumen de este parche. Jueguenla siempre que puedan. Yo a esta composición sí la forzaría el 100% de mis partidas, siendo muy sincero con ustedes. A no ser que quiera pues probar otras cosas, las otras composiciones y tenga buen spot para jugarlas. Y ya vea que hay mucha gente que tiene pues la proyección para jugar esta composición.
Los mejores objetos para Kai'Sa, en mi parecer, son estos tres, que son la Zoyin, el Filo Infinito y el Último Suspiro. Para Saya, los mejores objetos son la Guinsoo, el Filo Infinito y el Verdugo de Gigantes. Aunque el Verdugo de Gigantes, al recibir el nerfeo, pues para mí sería opcional. Yo igual, si no llego a conseguir algún tipo de cortacuraciones en mi frontlane o en el Timo, ya saben que Timo pues porta muy bien el Morellonomicon, pues buscaría un bufo rojo para mi Saya y así tener como cortar las curaciones rivales. Galio pues sigue siendo tu tanque principal, los dos mejores objetos en Galio son la Gárgola y la Redención, y le puedes meter un tercer objeto, puede ser una Warmove, cualquier cosa que sea de tanque le viene bien a Galio. En Sylas pues buscas objetos de off tanque, y el Udyr pues bueno, como lo sueles conseguir ya a nivel 9, lo que buscas en Udyr pues es meterle algo que le sirva. Normalmente si te sobran unos guantes de ladrón, Udyr es el mejor portador para ellos, créeme que aprovecha casi todos los objetos del juego, es una locura. Así es que bueno, a jugar esta composición y las composiciones anteriores para subir muchísimo elo en sus rankeds de TFT en este set 11. Hemos llegado al final, soy Seki, no te olvides de dejarme tu like, comentario, suscribirte y activar las notificaciones, ya que estaré subiendo las actualizaciones aquí a mi canal de YouTube lo antes posible. También recuerda seguirme en Tacter, te lo dejo aquí en la descripción el enlace donde podrás encontrar estas guías totalmente gratis y que las subo incluso antes de subir los videos a YouTube. Así es que estén pendientes de mi Tacter también. Nos vemos en el próximo video. Adiós.